Hola a todos, el Señor les bendiga. Este video pertenece a la última clase de discipulado que corresponde a fundamento de principios. Sin embargo, lo vamos a hacer en dos partes. Este video corresponde a familia saludable y visión de la iglesia. ¿Ya? Familia saludable y visión de la iglesia. Cuando nos referimos a familia saludable, estamos hablando al cuerpo de Cristo, ya al lugar donde nosotros pertenecemos, a la iglesia. Cuando nuestra naturaleza es cambiada, automáticamente hemos sido recibidos en la familia de Dios. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Se dan cuenta? Hablan ahora de que además de tener nuestra familia biológica o sanguínea, pertenecemos a una familia cristiana, la familia de la fe. Creemos que como miembros de esta familia debemos ahora hacer lo que es mejor para todo el entorno. Es decir, ahora pensamos en el cuerpo de Cristo, pensamos como cuerpo y no nos autocentramos en nuestras propias necesidades. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice lo siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos de los otros. Cuando llegamos a Cristo, este es una verdad en nuestros corazones. Comenzamos a pensar en los demás. Hemos sido llamados a servir. Lo que nos motiva más que nosotros mismos es preocuparnos de los demás. ¿Ya? Y esto es algo súper importante para comprender acerca de una familia saludable. No autocentrarnos en nosotros mismos, en yo primero, yo segundo, yo tercero. Esto es lo que yo siento, este es mi parecer, esta es mi visión, sino que ahora pensamos en que Cristo es la cabeza, pero nosotros trabajamos como un cuerpo, todos unidos hacia una misma meta. Es importante que puedas leer Romanos capítulo 12. ¿Ya? En Romanos capítulo 12, versículo del 9 al 21, el apóstol Pablo nos enseña acerca de una gran verdad dentro del cuerpo de Cristo. Y uno de los consejos generales de este capítulo es que nos debemos amar de verdad, ¿ya? Que debemos seguir siempre lo bueno, que debemos alejarnos de las cosas malas. Eso es una decisión personal. Debemos amarnos con amor fraternal. ¡Wow! Esto sí es posible. Es posible. Yo sé que todas las personalidades son súper diferentes. Hay gente con la que naturalmente nos vamos a llevar bien y otras que no. Pero la Biblia es clara. O sea, si pertenecemos a una familia de fe cristiana, ¿no es cierto? Nosotros debemos amarnos no fingidamente. Debemos amarnos de verdad. Debemos honrarnos los unos a los otros. Y la honra va más allá de simplemente decir, realmente te admiro, realmente te amo en el Señor. La honra tiene que ver con hechos súper concretos. Uno honra a su hermano cuando le respeta en secreto, cuando lo admira, cuando no habla a sus espaldas, por ejemplo. Para mí, la honra más grande implica eso, que cuando a ti nadie te está viendo, tú sientes un respeto a tu hermano, lo defiendes cuando alguien habla mal de él. El Romanos capítulo 12 nos enseña que nosotros como esta familia saludable, como cuerpo de Cristo, debemos mantenernos diligentes en todo, ¿ya? La verdad es que Dios no avala la flojera, ¿ya? Siempre diligentes, siempre trabajando, siempre pendientes, sirviendo al Señor con un amor ferviente. Hermanos, servir a Dios no es solo predicar, no es solo cantar, no es estar en un lugar visible de la iglesia. Servir a Dios es todo lo que sea para Dios y para ayudar a mi prójimo. Desde ser portero de la iglesia, desde saludar a alguien, desde entregar un tratado, hacer el aseo, limpiar, etc. Todo es un servicio a Dios y todo eso debemos hacerlo de forma súper ferviente, sabiendo a quién le estamos trabajando.
Amén. Permanecer en oración es un punto importante. Siempre hemos dicho, cristiano que no ore y que no lee la Biblia está destinado a secarse espiritualmente, porque el alimento de nuestra vida espiritual es la palabra de Dios, es la oración. Debemos mantener nuestra comunión diaria con el Señor. Debemos compartir con los hermanos que tienen necesidades. A veces pasamos por alto que dentro de la familia cristiana tenemos personas que están pasando algún tipo de necesidad, alguna carencia, ya sea una enfermedad, ya sea necesidad económica, pero aquí el apóstol Pablo dice, debemos estar pendientes, debemos cubrir primero la necesidad de nuestros hermanos. Ser hospitalarios es súper importante, tener las puertas de nuestro hogar abiertas con mucha sabiduría y con espíritu de discernimiento. Nosotros siempre, nuestros pastores nos aconsejan que tampoco se trata de que tú abras la puerta de tu casa de par en par a una persona extraña que no conoces, que no hay referencia alguna. Seamos hospitalarios, pero también cuidemos de a quien entremos a nuestra casa, que sea un pastor, un misionero, una visita de lejos, podamos tener una referencia de quién es también. Pues han pasado casos tristes también de personas que entraron a una casa y no venían con buenas intenciones. Así que no perdamos la hospitalidad, pero con discernimiento, con sabiduría. También aquí se nos aconseja que debemos bendecir a los que no son buenos con nosotros. Wow, esto habla mucho de la paciencia, del amor que tenemos que tener, ¿no? No debemos ser solo amorosos con los que son amorosos con nosotros. Ya no, voy a ser bueno con el que es bueno conmigo. Voy a saludar al que siempre me saluda. Aquí dice que yo debo ser bueno con todos, incluso con los que no lo son conmigo. Ser empático. Yo creo que la base para llevarnos bien, para tener paz dentro de la familia cristiana es ponerme en el lugar del otro. ¿Ya? A lo mejor hubo un mal día, hubo un comentario, pero hay un porqué de eso. Entonces, pongámonos a pensar en la persona antes de hablar, ¿no es cierto? Mantener la unidad entre todos, no ser altivos, no creer que yo solamente tengo la razón, es súper importante, ya no siempre tengo la razón, debo también aprender a escuchar. Debemos procurar lo bueno para todos, estar en paz con todos. Y ojo, esto de estar en paz con todos no significa que yo pase por alto las cosas y me haga como el loco o la loca frente a situaciones. Si se presenta algún problema, algo que me afectó, eso, estar en paz con todo, es buscar una solución. Ya tenemos a nuestros líderes, a nuestros pastores, en los cuales podemos acercarnos a ellos y decir, hay un tema puntual, me afectó. Ya debemos estar en paz con todos, es traducido como debemos buscar una solución a todo. No vengarnos, nosotros como cristianos no creemos en la venganza, debemos ser generosos aún con nuestros enemigos y resumiendo todo lo que dice Romanos 12, debemos vencer el mal con el bien. Siempre debemos pensar en lo bueno, en hacer lo bueno. Una familia saludable, una familia cristiana saludable acepta que el desarrollo de las capacidades individuales, es decir, que el desarrollo de tus talentos, de tus ministerios y de tus dones son trabajados por Dios. Ya Dios las trabaja, Dios te da el crecimiento, pero también una familia saludable acepta que ese crecimiento depende de los hermanos de la fe. Dependemos también de los unos de los otros. Para ello puedes leer Mateo capítulo 18, verso 15, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14 al 21, y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14. Ese dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. ¡Wow! O sea, también nosotros como hermanos de la fe debemos alentarnos, sostener a los que son más débiles, aconsejar bíblicamente, siempre a través de la palabra de Dios. Si veo a alguien que está más débil, alentarlo a seguir a Dios y ser pacientes. No todos tenemos el mismo nivel de fe, porque tiene que ver de acuerdo a tus experiencias con Dios, al tiempo que llevas con Dios. Hay personas que les cuesta más, pero ahí es donde debemos tener paciencia, no juzgar, sino alentarnos unos a otros.
Amén. Por ello valoramos la lealtad entre hermanos. Wow, la palabra lealtad es súper importante y debe estar afirmada en nuestros corazones. Aquella lealtad que examina todo para retener lo bueno y desechar lo malo. Ese es un consejo que sale en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 al 23. Si hay un consejo que nuestros pastores siempre nos dan y que también te podemos entregar, es que no pongas los ojos ni la atención en las cosas negativas. Si empiezas a mirar el defecto de las personas y a quedarte con el defecto de los hermanos, lamentablemente va a ser muy difícil que continúes en el camino de la fe, pues todos tenemos imperfecciones, ¿de acuerdo? Estamos siendo perfeccionados. Quédate con lo bueno. Todas las personas, todos los hermanos de la iglesia y hermanas tienen una característica positiva y buena de la cual yo puedo admirar e imitar. Quedémonos con eso. Por último, debemos entender que debemos desarrollar una familia saludable. O sea, al entender que debemos desarrollar una familia saludable, cuando una persona cae en pecado, se aleja del Señor, ¿no es cierto? Nuestro foco está en corregir y en restaurar a la persona. O sea, nosotros no estamos para juzgar, no estamos para apuntar con el dedo, no estamos para chismosear sobre lo que le pasa a alguien en su vida personal. Tenga siempre la mirada en que nosotros como hijos de Dios estamos para restaurar, para alentar, para animar, pero jamás hay para corregir. Nuestros pastores están para eso, para que si alguien está haciendo algo malo, ellos con la palabra, con amor paternal y sabiduría corrigen, ¿de acuerdo? Pero siempre con la mirada de superarte, de levantarte y jamás de condenarte. Eso lo podemos ver en la historia de la mujer adúltera de Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Recuerdan que todos los religiosos de la época, al pillar a una mujer adúltera en pecado, quisieron matarla, quisieron apedrearla, pero Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que no haya pecado en nada, entonces hágalo, júzguela. Pero no se halló ninguno pudo hacerla porque todos pecamos, todos fallamos en nuestro corazón, todos hemos pecado. Y el Señor le dijo, vete y no peques más. Así que eso es lo que nosotros debemos imitar. Ahora, hay 3 elementos. Vamos a hablarlos ahora. 3 elementos que propician y que ayudan a tener una familia cristiana saludable y que son súper importantes que lo entendamos, que lo practiquemos. ¿Cuáles son los 3 elementos? Primero, la honra. Ya la palabra honra es súper importante. Es una cultura, la honra es una cultura de no esperar recibir, yo quiero aplauso, yo quiero reconocimiento, no, sino de esperar dar. La honra es yo doy, yo entrego, sin esperar absolutamente nada a cambio. Esa es una, y la honra a Dios, por supuesto. Nosotros le honramos con nuestra vida, honramos a Dios con nuestra forma de vivir, honramos a Dios con nuestra adoración. La Biblia señala que hay varias formas de honrar y glorificar a Dios. También se le glorifica y se le honra siendo sexualmente puros, tomando elecciones, decidiendo apartarme del pecado. Ya ahí entra todo lo que sale en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18 al 20. Honramos a Dios a través de nuestros ingresos, también eso es absolutamente bíblico, en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Por vivir vidas dedicadas a Él, Romanos capítulo 14, verso 8. Ahora, es importante entender que no es suficiente solo con honrar exteriormente o de labios a Dios. Es decir, ay Señor, yo te amo, eres lo más maravilloso para mí. Dios desea el honor que sale del corazón. Porque el Señor dijo en Isaías capítulo 29, versículo 13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es importante que nosotros honremos a Dios cuando nadie nos ve, que de corazón nosotros busquemos hacer su voluntad. Cuando nos deleitamos en el Señor, también le estamos honrando. Cuando le buscamos en todo lo que hacemos y pedimos
La bendición en toda decisión también le estamos honrando. Y cuando hacemos elecciones que reflejan el lugar que Él tiene en tu vida, ¿realmente es el primer lugar en tu vida el Señor o es el último? Otro elemento importante que propicia, ¿no es cierto?, una familia saludable tiene que ver con la honra al prójimo, la honra a los hermanos de la fe. El compromiso, segundo. Ya este es el segundo elemento. Ya pasamos la honra, ahora es el compromiso. Queridos hermanos, todos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hicimos un compromiso. Ya, pero esto ahora debemos materializarlo, exteriorizarlo, es decir, creí en mi corazón, confesé con mi boca para salvación. Sin embargo, debemos entender que Cristo un día va a volver por su esposa. El hecho de que Él declara a la iglesia como su esposa es porque hay un vínculo de compromiso hasta la muerte. O sea, si Cristo tuvo un compromiso con su iglesia, un compromiso que nos vamos a casar con Él, nosotros debemos entender el compromiso que debemos tener también con la iglesia. Por ello vemos a una iglesia tan dedicada al cuerpo de Cristo y a la preparación de su segunda venida desde la iglesia de los Hechos. Ya desde ahí vemos una iglesia comprometida que sabe que Cristo vendrá a buscarnos. Por eso que es súper importante comprender que esto no es de llanero solitario, que no es verdad decir que estoy mejor en mi casa solo, creyendo en mi corazón que Cristo vendrá por mí, sino entender la relevancia de la novia y del cuerpo de Cristo para Él. Ya hay que entender y de que el Señor viene por una iglesia también. Por lo tanto, debemos comprometernos más que con una denominación, con lo que es la iglesia de Cristo, con el llamado de la iglesia de Cristo. Tercer, elemento para una familia cristiana saludable es la excelencia. La excelencia es la manera en que nosotros materializamos la calidad de nuestra adoración a Dios, la calidad del amor y del servicio que damos al prójimo. La excelencia cuenta con unas características que, por ejemplo, es súper sobresaliente. La excelencia es sobresaliente porque marca la diferencia de que nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos aquí, pero no somos de aquí, ¿no es cierto? La excelencia es trascendente porque la gente ni Dios olvida actos que son excelentes, ¿ya? Y también la excelencia es una entrega absoluta, porque la excelencia es mucho más allá de cuánto tenemos, sino de cómo rendimos lo que tenemos. La excelencia, hermanos, tiene que ver con hacer mucho con lo poco que Dios te ha dado, con lo poco que tiene. A lo mejor usted no tiene nada, pero lo que da, lo da con excelencia. Lo que hace es excelente, lo hace de corazón, ¿ya? Eso es una entrega absoluta. Para eso puede leer Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Y por último, otra base de una familia saludable es que es organizada. Recuerden que aunque la iglesia es espiritual, pertenece al cuerpo de Cristo, también tenemos una organización, ¿ya? Nuestra familia, uno de sus principales focos es disfrutar de la libertad y de la plenitud que Dios nos dio por medio de su Hijo en la cruz. No obstante, ello no significa que no existe orden, ¿ya? Ni sujeción de nada. Yo puedo hacer lo que yo quiera en la iglesia. Dios es un Dios que actúa en orden. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Y Él avala el sentido del sometimiento a nuestras autoridades terrenales y espirituales. De hecho, en la Biblia se aconseja el respeto que debemos tener por nuestras autoridades gubernamentales, por ejemplo. Que yo tengo leyes en la tierra y que yo las tengo que respetar. No porque sea hijo de Dios y no sea de este mundo, voy a cruzar el semáforo en rojo. Hay leyes y me someto a esas leyes. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Dios establece leyes y yo las debo respetar. Para ello puede leer Romanos capítulo 13, versículo 1 o Hebreos capítulo 13, versículo 17. De hecho, uno de los medios que Dios tiene de proveernos autoridad es por medio de someternos, ¿ya? Someterse ha sido visto como una palabra mala, negativa. Yo no me someto a nadie, yo no me humillo a nadie. Porque tendemos a pensar que sometimiento es como que alguien te ponga la pata encima, y te haga ver menos.
La verdad que sometimiento es más que nada, tiene que ver con respeto, con un reconocimiento y con una obediencia, con el temor a Dios, que es un respeto reverente. En esto, ¿no es cierto?, de que la iglesia es organizada, debemos entender que Dios puso a nuestros pastores como una autoridad espiritual. Ya los pastores y las personas que Dios los llamó, los que están trabajando en la iglesia, fue Dios que los llamó. Entonces debemos primero entender eso. Y Dios los puso a ellos para enseñarnos y para guiarnos, ¿ya? Por eso que ellos nos llaman, se preocupan de nosotros, velan por nosotros, porque nuestra comunión con Dios se mantenga, nos corrigen bíblicamente, porque en realidad fueron llamados a eso. Por ello, el desarrollo organizacional de nuestro ministerio y capacidades dentro de la iglesia son administrados por ellos, confiando y descansando en que Dios los puso, ¿ya? Y que ellos velan por nuestras almas. Eso sale en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. También reconocemos que los diezmos y ofrendas son bíblicas, ¿ya? Les voy a dejar varios versículos para que usted vea que las ofrendas y los diezmos aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cristo, cuando vino, no hizo desaparecer ni los diezmos ni la ofrenda. Es más, reafirmó que debemos hacerlo. Leer Génesis capítulo 14, versículo 20, Levítico capítulo 27, versículo 30. Tenemos Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, que es la ofrenda de la viuda. Y segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 7. ¿Ya? Porque los diezmos y ofrendas no solamente son dados a Dios, reconocemos que Él es nuestro proveedor, el dueño de absolutamente todo. Reconocemos a través de los diezmos que en realidad no merecemos nada, que realmente todo es de Dios y todo ha sido por su gracia, sino que también es un reconocimiento que una organización tiene gastos. Las iglesias tienen gastos operacionales de luz, de agua, administrativos, se hacen muchas obras sociales, se sostienen misioneros y nosotros debemos realmente ser dadores alegres. Pero la ofrenda y el diezmo obviamente no te van a dar salvación, tú no vas a ser más hijo por eso. Sin embargo, es algo importante entender que es una forma de honrar a Dios que debe ser hecha de corazón, con alegría y con convicción. Ya esto uno lo hace porque está convencido de que Dios es dueño de todo. Ya uno diezma y ofrenda no por obligación. Si usted se siente obligado, no lo haga. Debe ser algo muy profundo, una convicción absoluta de que a usted nunca le va a faltar nada. Y por último, asumir el cristianismo, asumir este caminar también es asumir responsabilidades. Estar en una familia organizada requiere disciplina de nosotros y compromisos, porque al igual que en un trabajo donde se nos pide horario, se nos pide cumplimiento, ¿no es cierto? Esto es más que un trabajo, es más importante porque pertenecemos a la familia del Señor, de la fe, y le estamos trabajando al Señor. Por lo tanto, debemos ser responsables, comprometernos y hacer lo mejor para Él. Si yo digo voy a hacer esto, lo hago y lo hago lo mejor que puedo y cumplo y trato de cumplir con mis horarios, igual como en mi trabajo que yo cumplo a sí mismo y con mayor responsabilidad. Esta es la primera parte entonces y ahora te invito a que puedas ver la segunda parte de fundamentos de principios. Dios te bendiga.